Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos. Bueno, eso no le gustó a Patricia Bullrich que hable de discurso de odio. Y justamente para eso, en este momento me voy a parar y voy a recibir al invitado del día de hoy. Adelante. Sí, ¿Cómo estás? Bien, De bien, vuelta, te voy a acomodar esto. Esto sí es de prolijo, no pasa nada. hacemos así como viene, ¿no? Uy. Bueno, esto se desconectó el monitor, pero solamente, ¿no? Ahí volvimos. Bueno, ahora sí, estamos acá. Acá estamos bien. ¿O acá? Sí, perfectamente. Estamos aquí. Venite un poquito más, Daniel. Un poquito más en cuadro. Ahí estamos encuadrados. Bienvenido, Daniel Santoro, que estuve pensando... ¿Ahí? Ah, perfecto. Estuve pensando muchísimo en vos estas semanas, estos días. Te escuché en algunos lugares hablar, pero que en tu obra has trabajado muchísimo el tema 55, el tema de la fusiladora, y se ha emparentado muchísimo en estos días el tema del odio, el tema de lo que pasó ahí y lo que pasa ahora. Y a vos te tocó vivir como tu primer acercamiento, vos naciste en el 54. El 54, un año antes, sí, del golpe, sí, sí. O sea que te criaste básicamente con el peronismo proscripto. Digamos, sí, sí, Y, sí. ¿y cómo ves eso, digamos? ¿Ves que hay realmente similitudes en lo que pasaba y lo que pasa? Nunca es igual, ¿no? Nunca es lo mismo. Lo que pasa que el tema del peronismo siempre es un problema que la sociedad no termina de metabolizar, ¿viste? Entonces siempre hay una disputa en torno. Aparece el peronismo y, por ejemplo, uno puede pensar, el peronismo es una invención argentina, o sea, no hay otro movimiento similar que se pueda, digamos, comparar. No hay. Es una invención política nuestra, como el tango, el dulce de leche. Sí, sí, También sí. entonces, si sos peronista, sos argentino inevitablemente, ¿no? Ahora, si sos peronista, sos argentino, y si sos antiperonista, también sos argentino, inevitablemente. O sea, el peronismo y el antiperonismo es como una moneda de dos caras. Es una invención también el antiperonismo. O sea, Claro. se inventa una cosa y la otra. O sea, y desde que nació el peronismo hay antiperonismo. O sea, la primera manifestación después del 17 de octubre, la primera manifestación antiperonista fue incluso más numerosa que el 17 de octubre. Ah, Manu, mirá, Sí, es un claro, dato claro. que no... Fue la marcha por la libertad, no me acuerdo ahora, tenía un nombre Sí, muy siempre largo. libertad o democracia, Sí, alguna de sí, esas sí. dos palabras. La libertad y la democracia, creo que era esa la palabra. Y era numerosísima. Toda la clase media, los bien pensantes, los caucásicos blancos, todos alarmados de que venían unos negros ahí a reclamar su parte de poder, ¿no? Porque aparte de eso fue realmente novedoso en el Claro, 45, digamos, claro. porque los negros no pasaban No, nunca no el se los riachuelo. veía, claro, no se los veía acá y mucho menos medianamente organizados, juntos, digamos, ¿no? Estaban dispersos ahí trabajando en los lugares donde debían laburar y nada más. Pero de pronto se insolentaron ahí, reclamaron una porción del poder y bueno, y eso fue traumático. Desde ese momento se movilizó también, o sea, apareció el antiperonismo enseguida, o sea, Claro. las invenciones van juntas y desde ese momento no nos dejamos, o sea, estamos pegados espalda contra espalda, ¿no? O sea, siempre hay una respuesta antiperonista presente y urgente ante un reclamo del peronismo. Y esto se ve ahora, por supuesto, en la pandemia mucho más agudizado, mucho Igual, más movilizado todo. en el caso de este último peronismo, digamos, el peronismo kirchnerista, digamos, si se quiere, tardó un poquito más en aparecer, digamos. Digamos, el gobierno de Néstor Sí, no... pero no es porque había habido como una especie de desierto, ¿no? Una especie de bomba neutrónica ahí que fue el 2001. Entonces, Claro. todos se recluyeron y dijeron, como que hicieron tripa corazón y dijeron, bueno, alguien que arregle este desastre, ¿viste? Y apareció Néstor y revivió el peronismo y bueno, y entonces después cuando en la última etapa ya no, ¿viste? Ya los tipos se agrandaron, otra vez podían.
y lograron algo que no habían logrado antes, que es una organización política Claro. bastante sólida, por otro lado, con el poder detrás en serio, o sea, con mucha enjundia, ¿no? O sea, que Sí, digamos, sí, sí. asumiéndose como posibilidad de poder real. Claro. Antes siempre estuvieron medio dispersos, sin organización, los radicales por un lado. Ahora no, se juntaron todos Sí, y, sí, sí. y el poder real, como se dice, el poder real, los organiza. O sea, hay alguien por encima de ellos que los organiza. Nosotros nunca tenemos esa posibilidad. Claro, la Unión Por eso- Democrática, digamos. Claro, sí, pero una unión democrática con un proyecto político unificado. Sí, más que antes concreto, estaba, ¿viste? Antes había que negociar con los radicales, por ejemplo, siempre, que estaban mitad para un lado y mitad para el otro. Estaban a caballo, algunos de este lado, ¿no? Sí, Incluso sí, que sí. fueron propuestos como vicepresidentes de nuestros y demás. O sea que hoy en día no. Cobos. Claro. ¿No? Hoy en día no, están todos así abroquelados y unificados en su discurso. O sea, eso es un poder importante. Por eso que hay que estar muy alertas, ¿no? O sea, todo esto que sucedió ahora es una gran, digamos, una gran lección para todos, ¿no? La fragilidad con que nosotros podemos estar exponiéndonos políticamente. Claro. Mirá si le pasaba algo a Cristina, ¿no? O sea, toda esta emergencia nos alarma y al mismo tiempo nos da aire político. Sí, claro. Paradójicamente, Cristina hoy en día está en el tope, digamos, de su... Bueno, yo te escuché en una nota muy, muy inmediata ahí a carne viva que la bautizaste Cristina de los Milagros. Claro, de Fernández de Kirchner. Claro, Cristina de los Milagros. Sí, porque fue un hecho milagroso realmente, ¿no? Todo como sucedió. Mi hijo me cuenta que esto no se ve mucho. Él hace edición, ¿no? Entonces hizo el cuadro a cuadro del momento en Sí. que irrumpe el arma. Y en realidad el libro, ella está mirando el libro, ¿no? Que le presenta a alguien así, ¿no? En la mano, Sí. para que lo firme. Entonces ella está atenta a eso porque piensa agarrar el libro. Pero resulta que aparece el revólver, la pistola del muchacho y roza al libro mismo, lo roza y es él el que lo hace caer. El o sea, el libro libro cae, cae porque lo impulsa, porque lo Ah, empuja porque lo toca el arma. el arma. O sea, que es como una escena de Tarantino, que si se da con buena música y en cámara lenta, es impresionante, porque ella está mirando, atenta a agarrar el libro, aparece el arma, roza el libro, lo tira, lo empuja, lo tira y ella queda mirando el libro, no el arma. O sea, Sí, el sí, arma sí, está sí. ya... Por eso se agacha. Claro, y entonces ya se está agachando en el momento en que le están pretendiendo disparar. Sí, o sea sí. que es toda una cosa muy increíble. Y ¿no? además vos marcás una cosa que también me quedé pensando, digo, para todos los que ustedes están viendo mucho de estas cosas, se la habrán escuchado después a Tomás Rebord, pero Daniel Santoro las vio primero, que hay una cosa milagrosa que encima es el contraste del no conocimiento de ella, de lo que estaba pasando, y esa cara como un poco angelada, como Claro, sonriente. entonces todo eso sale, o sea, todo eso es lo que sale bien, digamos, ¿no? O sea, salió mal en un sentido y por otro lado salió todo muy bien porque ni siquiera lograron tener lo que se podría esperar, que es la cara de espanto de ella. Claro. Ante la presencia Claro. de un cañón de un arma que la está... Esa cara de espanto inevitablemente iba a ser usado políticamente, Claro. políticamente para anatematizarla, ¿no? El horror, el miedo. Bueno, no está esa cara, porque ella ingenuamente, ella actuó ahí en una dimensión de como en los superhéroes o en los héroes ingenuos, ¿no? Que Claro. está dentro de la tradición de Parsifal y demás, ¿no? El caballero ingenuo que hace lo que tiene que hacer y se expone a unos peligros increíbles Porque no sabe, Claro. ingenuamente no sabe. Y ella tiene esa ingenuidad, o sea, eso le da todavía mayor peso político al evento, ¿no? O sea, ella acumula ahí un poder simbólico, político, o sea, que se puede traducir políticamente inusitado. Hoy en día todo el discurso está en manos de ella. Hay un desierto simbólico que se armó alrededor de ella, se neutraliza toda una zona simbólica, se hace desierto y ella es la que tiene la palabra. Sí, que ya venía un poco así. Claro, igualmente. ella cuando se disponga a hablar va a ser
una cadena nacional bíblica, digamos, Bueno. o sea, de dimensiones bíblicas, porque todo el mundo va a estar ahí. Ella tiene la palabra. Yo no tengo idea cuándo ella va a decidir hablar, pero hay una fecha donde ciertamente va a tener que hablar, que es cuando se hagan los alegatos de la defensa de su juicio, claro. Cuya última jornada, que es la última de ella también, porque es la última que tiene que defenderse, es el 17 de octubre. Sí, encima, claro. como para sumar. Suma un poquito para más. Para sumar, ¿no? Mística. Pero es muy extraño todo esto que está, o sea, de la forma en que pasó es muy raro, pero tampoco nosotros tenemos que ser dispendiosos, ¿no? O gastar este capital político en algo que se va a diluir inevitablemente. En 2 o 3 meses esto desaparece. Sí, claro. Desaparece de la agenda, desaparece o sea, desaparece, no hay más crédito en ese sentido. Esto se agota rápidamente. ¿Y cómo crees lo que queda es el precio del pelleto, claro, como siempre, y la economía, el valor del salario, viste que el deterioro del valor del salario, el enemigo siempre juega esto. O sea, ellos tienen oficinas acá en Manhattan y vayas a ver en Panamá, en varios lugares que está gente pensando, que cobra fortuna por pensar la manera en que se van a dar las batallas inmediatas, claro, diarias. Entonces inventan diariamente algo que podríamos llamar alimento para progresistas, ¿viste? Que es como el maíz para las gallinas, ¿viste? Entonces los progresistas van y picotean de ahí, y están todo el día repitiendo alguna frase obscena, ¿viste? Que ellos tiran con gran sabiduría por parte de estos personajes que ganan mucha plata por hacer este tipo de campañas, ¿no? Entonces nos escandalizamos por algunas cosas y demás. Y acá la única batalla es la económica, pero por lejos, nada más. O sea, acá es el problema del peronismo siempre es visceral. O sea, la víscera más sensible. Es un problema, no se toca el bolsillo. Se tocó el bolsillo, cagamos, ¿viste? Tenemos que recomponer eso, de alguna manera hay que recomponerlo, y la única batalla es ahí. Y ellos el único lugar que preservan para dar su batalla principal y no mostrarse, por eso tiran alimento para progresistas, es eso. O sea, mantener una inflación altísima y llegar a las elecciones con una inflación que nos impida absolutamente ganar las elecciones. Claro. Ni con Cristina, ni con nadie gana ni las con elecciones. Superman. No las vas a ganar. Y eso es el área protegida que ellos tienen ahí. Que no lo van a exponer ahora de ninguna manera. Y nosotros tenemos que entrar ahí. Y la batalla es esa, no hay otra. O sea, no es la justicia, no son los juicios de Cristina, claro. No está ahí la batalla. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, porque si no somos medio bobos, ¿viste? Ya tenemos que aprender un poco del tema de progresismo y popular son sinónimos. Progresismo y popular no son sinónimos. Y generalmente no van juntos. Entonces, cuando nos confundimos y empezamos a querer ser querer estar en el paraíso progresista, como hizo Boric, ¿no? En Chile. Se confundió el pibe, ¿viste? Pensó que estaba en el mismo lugar donde se dan las asambleas universitarias, ¿viste? Y es Chile, ¿viste? Y entonces no fue popular lo que hizo, fue progresista. Quiso hacer la constitución más progresista del mundo, ¿viste? Es el paraíso del progresismo en una constitución. Y se chocó contra una pared. Claro, pero aparte de una pared dura. El muro, y es el muro popular. Eso hay que tener claro. No es que la gente de pronto se hizo de derecha. Eso es una estupidez. Una estupidez que los peronistas nunca podríamos repetir eso. La gente nunca se hace de derecha. La gente quiere vivir como cualquier otro y que no le rompan las guindas, nada más. Y tiene ideas establecidas y qué sé yo. Y si vos vas a las provincias ahí, el aborto no es popular. No es popular. Será progresista en algunas universidades, pero el aborto no es popular. Claro. Entonces tenés que comerte esa. ¿Entendés? Perdés. O sea, perdés. Como estuvimos a punto de perder varias veces en el Senado, con cierta lógica, porque son senadores de las provincias. ¿Y qué son? ¿En las provincias son de derecha? No es verdad.
no hay que medir entre izquierda y derecha. Eso por suerte Cristina lo sabe muy claramente. Cristina nunca habla de los paradigmas de izquierda y derecha. ¿No se dieron cuenta de eso? Sí, claro. Habla de peronismo, o sea, habla de política. Eso de izquierda y derecha son justificativos para el hall de sociales de la universidad. Ahora no es para hacer política real. ¿No te llama la atención que justo en este momento en donde estamos tan cascoteados en el terreno económico y en el terreno, digamos, justamente que como que parece que estuviéramos bajando muchísimas banderas, haciendo ajustes, no vamos a hacer los boludos, o sea, sí estamos achicando economía, qué sé yo, pero que justo en este momento pongan en juego otras cosas, o sea, de lo de Luciani o como que incluso antes del atentado, digamos. Sí, claro, bueno, estos son los planes de estos muchachos, ¿no? Estas son las oficinas de que estamos hablando, en donde hay gente que gana fortunas por hacer este tipo de planificación. O sea, lanzar líneas de combate secundarias, porque lo de Luciani es una provocación secundaria, para provocar un quilombo interno y demás y acelerar algunos de los tiempos políticos que de otra manera serían vías muertas. Activar vías muertas sería, qué sé yo. Pero siempre el problema nuclear está en el costo del salario, claro, en el valor del salario y en el costo de vida y en la inflación. Si nosotros bajamos 3-4 puntos la inflación, vamos entre el 2 y el 3%, nada más que eso, sí, estamos en posibilidad de ganar las elecciones. sobre todo después de lo que pasó. Y recuperar, por supuesto, poner en rampa de subida esto que está en bajada, sí, que es el valor del salario, el costo de la vida, digamos. Entonces, esas dos cosas nada más son las que nos permitirían tener expectativas de ganar las elecciones. Ahora, si esto lo hace Massa, si esto lo logra Massa, que para eso estará, ¿no? Sí, o sea, sí. Massa es un arreglo de Cristina, de Máximo, todo lo que han arreglado con Massa, para esto fue una linda maniobra y sorpresiva, interesante, como las que suele hacer Cristina, ¿no? Saca una cosa, la situación está jodida, no se sabe cómo solucionar y aparece una solución. Es una solución. Ahora, si vamos a empezar a hacernos los progresistas nosotros y empezar a limar a Massa, porque está demasiado en Estados Unidos, porque tiene demasiado... Sí, no, claro. Entonces estamos disparándonos, o sea, estamos hundiendo el bote en mitad del río otra vez. Yo eso no me lo bancaría, pero nunca, jamás. Si el acuerdo es que la economía Massa la pone en cierta sintonía para ganar las elecciones, el candidato natural es Massa. Sí, claro. No jodamos, no claro, está claro. ahí de gratis, o sea, hay una negociación política. ¿Y vos crees que eso... Entonces, ya lo hicimos con Scioli, ya sí, hundimos un bote con Scioli. No, malísimo eso. Sí, yo me peleé con Barragán, digamos, alguna vez nos hemos cruzado en el programa de Barragán, ahí entonces en Cuero Nacional, que yo me peleaba con él, que digamos, cuando se ensayó el globo de ensayo aquel de Randazzo. Claro, era Randazzo, ¿te acordás que era para las mentes progresistas de ese momento? Randazzo era el Che Guevara. Claro. ¿No? Y Scioli era Menem. Sí. ¿Nos podemos equivocar más que eso? No, basta, ya está. Fue una equivocación demasiado grande. Ya fue para una. repetirla. Pero te quería seguir con lo mismo porque, digo, yo en algún momento pensé lo siguiente, digo, che, ¿por qué están ahora así de esta manera como están del otro lado? Sí, justamente hay un Massa en el gobierno que está haciendo como medidas que supuestamente son más afines a ese sector. Sí. ¿Por qué esta virulencia? Y después pensé, el golpe del 55 viene en la segunda presidencia de Perón, que es la presidencia donde Perón se acerca un poco a Estados Unidos con el mercado. Entonces, claro, ahí aparece una urgencia, que hay una perspectiva de solucionar los temas de política internacional sobre todo, y quedar homologados internacionalmente. Claro. Y eso no lo pueden permitir. Claro. No lo puede pedir porque ahí habría ya una competencia demasiado en medianera. Los que arreglamos con los poderes internacionales somos nosotros de la manera de vasallos como lo hacemos, ¿no? O sea, como lo hacen ellos. Claro. No de una manera nacional y popular arreglar con los poderes internacionales. Que es o sea, ustedes son el cuco para los poderes internacionales. Síganlo siendo. Claro, si se vuelven amigables... Claro, de pronto los poderes internacionales dicen, no son cuco. No,
Claro. Se hace una catástrofe. Justamente, lejos de tranquilizarlos, los pone más nerviosos. Mucho más. Y los pone urgentes. O sea, esto hay que hacerlo. El golpe de Perón, a Perón se lo aceleró en ese momento. En el momento que estaba arreglando todas las cosas. Se estaba arreglando la economía, que venía de una depresión bastante importante. Y fue el pico, que fue la primera presidencia, después empieza a bajar y entonces, ahí empiezan a negociar con los mercados. Y la cosa funcionaba. Y cuando funcionaba, ahí aceleraron las cosas, ¿no? Claro. Y tal vez esto tenga alguna resonancia en ese sentido. Porque lo que no quieren permitir es que haya una solución económica, no lo van a tolerar, o sea, no van a tolerar una solución económica, que es lo único que necesitamos nosotros, un poco de aire, porque la gente de ninguna manera vota con gusto al PRO o al macrismo, de ninguna manera, lo votará, qué sé yo, porque bueno, nosotros los defraudamos de una manera espantosa, sí, claro. Nada más que por eso. Sí, y entonces, sí. Ojo con eso, ¿viste? Se puede revertir perfectamente, y si ellos ganan, tienen un plan para 4 gobiernos, no para 2 gobiernos. Bueno, para eso es algo que me preocupa muchísimo. Olvídate. O sea, chocaron la Calecita una vez, el más pelotudo la choca una vez, pero 2 veces nadie. O sea que lo tienen muy arreglado, muy prendido, muy concertado con todos, y entonces ojo con eso. Nosotros quedamos arrasados si perdemos. O sea, no se puede joder en este punto, ¿no? Hay muchos compañeros que incluso tienen un ámbito, digamos, parece intenciones suicidas, ¿viste? Hay cosas que yo escucho que no lo puedo creer, ¿no? El hecho de estar limándolo a Alberto es una estupidez ¿qué sentido tiene, no? Es como, o sea, exponiéndolo en sus debilidades, y ya sabemos que es, ya sabemos todo se... Ahora, lo voy a proteger y a defender a Alberto a muerte. Claro. O sea, sí. No perdamos el rumbo, es una tontería enorme. Sí, bueno, y también incluso llegar a dudar de eso, digamos, porque a todos nos ha pasado, igual me incluyo en ese mundo de decir en algún momento determinado de este gobierno, decir, pero ¿por qué, Cristina? Lo dijiste a Alberto, digamos, como facturándole eso, pidiéndole algo que justamente... era obvio que puso a Alberto para que sea conciliador, para que hable con todo, ¿verdad? Y le empezamos a criticar justamente eso. Sí. Es un tema ese, pero ya te digo, tener claro, porque el problema de esto es, y por eso lo de Boric es una muy excelente elección, muy a tiempo. Esperemos que le haya llegado a Boric la elección muy claramente. Porque ¿no? Fue muy pronto, claro. Claro, muy pronto se estrelló contra una pared que tiene que ver con esta idea del progresismo, ¿viste? Pensar que la gente tiene como, digamos, se reclama una coherencia a la gente en ciertos aspectos, por ejemplo, de pedido de justicia social, macanudo. Eso es popular y el progresismo lo asume. Claro. ¿Entendés? Pero detrás de eso, los reclamos de cuestiones de género, por ejemplo. El aborto mismo, ¿no? Algunas cosas con la droga, ¿viste? Con la marihuana, la legalización, sí. Eso no es popular. Punto. Eso es progresista. Pero muchas veces no es popular. ¿Entendés? O sea, sí, no es popular en el sentido del pueblo, ¿viste? En el sentido de la gente que va a las iglesias evangélicas. Eso es popular. La gente que va a las iglesias evangélicas y que te dice bendiciones. Y que un progresista mira con desconfianza, como diciendo, bueno, este está, ¿viste? Sometido por algunos poderes internos. Bueno, igual ahora está viendo un feminismo popular también. Claro que sí, pero no es lo que uno espera, ¿me entendés? O sea, hay un es más, bueno, hay internas dentro del feminismo que son feroces también, que no son desacuerdos absolutos, por supuesto, que no están absolutamente de acuerdo. Bueno, toda esa cosa, pero esperar que el pueblo asuma esta agenda progresista como propia, es una fantasía progresista. El pueblo tiene su agenda principal, que es pasarla bien, poder acceder a los bienes, y tiene una vida como cualquier otro, y no quiere de ninguna manera renunciar a ciertos convencimientos. Por ejemplo, la dimensión religiosa, que desde el progresismo siempre se soslaya, se tira para atrás, ¿viste? Los curas violadores, todo. ¿No? Es decir, el pueblo no quiere mucho saber de eso, no es popular eso.
el reclamo antirreligioso. Para nada, para nada. Sin embargo, Rechaza, es un camino absolutamente negativo. Ir en contra de lo religioso. Y asumir lo religioso para el progresista es un trauma. Es un trauma tremendo. Entonces ahí es donde no hay conciliación. Y ahí es donde el progresista le salta la chaveta y dice, se volvieron de derecha. claro. No se volvieron de derecha. Tienen presente una dimensión religiosa como cualquier ser humano que se va a morir o que todos nos vamos a morir y que tienen un miedo enorme adentro, como todos tenemos miedo a la muerte, y se soluciona de alguna manera, entre ellas la religiosa. Para eso están las religiones. Sin embargo, tenemos este tipo de imagen. Claro, digamos, claro, bueno, donde está claro. Eva con un Jockey Club quemado y la iglesia quemada del la otro. iglesia- y el fuego del corazón de Eva, que es el más importante, viste, que está ahí, ¿no? Sí, Eso, claro. y el fuego del parque que alimenta todo eso, que es el fuego del racismo, ¿no? Claro. El fuego, contra digamos, la mirada oscura del negro que goza demasiado, ¿no? Digo, Eso- pero el peronismo tuvo bastante de eso Sí, sí, también, claro, de quemó iglesia, confrontar. es increíble, ¿no? El peronismo con su religiosidad popular, ¿sí? Quema iglesias. O sea, quema iglesias. Gente le prende fuego a las iglesias, ¿no? También. Sí. Las iglesias, ojo, las iglesias del centro, no prendió fuego ninguna iglesia de barrio, para nada. Las 7, 8 iglesias que estaban en el centro, que eran de la curia y que eran bien gorilas, ¿no? Con ciertos motivos para prenderle fuego, pero nada, nunca fue antirreligioso, pero para nada antirreligioso, al contrario, lleno de curas peronistas. Bueno, hoy mismo, hoy en día. mismo el kirchnerismo, Claro. digamos, Cristina También, en esto, también, Cristina lo en primero particular. lo primero que hace, una de las primeras medidas es arreglar la Basílica de Luján. Sí, pero Entre también la- tuvieron sus disputas, o sea, mismo con Enorme, Bergoglio. enorme, igual es que la de Perón, que Perón, para desafiar a la iglesia, dio ¿cómo se llama? El divorcio. Claro. La ley de divorcio fue una de las primeras. Y todo era en la disputa con la iglesia. Y la Lo iglesia mismo. lo excomulga, Perón. O sea, fue excomulgado por el Vaticano. O sea, todos esos quilombos, sin embargo, el pueblo es peronista y religioso. Y tiene una dimensión religiosa que es muy respetable y que hace quilombo con el tema de los reclamos del aborto. Por más que el aborto no tiene ningún problema, el pueblo con el aborto tampoco. O sea, pero ahí hay una disputa a nivel ideológico, ¿viste? Que el progresista entiende que eso es de derecha. Y eso Claro. es un disparate estúpido de mente que no sabe leer cuáles son las vivencias del pueblo. Que el pueblo nunca es de derecha. El pueblo en sí, ¿viste? Lo popular. Claro, claro, es decir, claro, por más claro. que te vota a Macri y te vota a Menem. Sí, sí, ese sí, mismo sí, sí, pueblo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y te va a votar a vos también. Y te está esperando para votarte a vos. Y eso es lo que tenés que entender. Y cuando no te vota es porque sos un pelotudo que no supo entender algunas de las cositas que tenés que arreglar, que es, entre otras cosas, no manosear el bolsillo. Que Claro. es una víscera demasiado sensible, que Sí, es lo que sí, sí, bien sí. sabía Perón, que todo bien, pero ahí no toques, viejo. Porque tocas ahí y cagaste. Bueno, igual yo creo que vos un poco también lo decías en alguna nota, que también el reacomodamiento que se dio en los últimos días del panorama político hace que, obviamente que hay cosas que solucionar en la economía, pero por ahí, digo, con bajar un par de puntos de inflación, por ahí lo que era una epopeya en algún momento, por ahí ahora... Puede hacerse más accesible eso, porque antes estaba blindado eso. Claro. Hoy en día se perforó, ese blindaje se perforó. Y hay, ya lo ves en los discursos de algunos de los, digamos, incluso en los canales centrales. El otro día lo escuchaba a Corach hablando en canal en La Nación, más estaba hablando. Corach, Sí. el viejo Corach. Y estuvo muy bien. Dijo Es que que es muy Cristina, lúcido, Cristina hizo un excelente gobierno, la defendió a Cristina en sus gobiernos. Mirá. Y varias cositas más que es para... El tipo estaba totalmente alarmado, el que le hacía el reportaje, ¿viste? No podía Claro, creerlo. claro, no esperaba eso. Y en Novarecio era. Mirá. Y no esperaban ese tipo de cosas. O sea, hay perforaciones, o sea, se les agujereó, ¿viste? Eso que parecía que estaba todo parejito, no está parejo. Y este Con tipo Massa. con Massa y con este evento, ¿viste? Ese Sí, evento claro. extremadamente violento. Incomoda mucho. O sea, hay tipos que no son tan cretinos, ¿viste? Tienen una cierta... ¿no? Claro. Entonces se les desacomoda el discurso.
no se ponen tan duros, ¿viste? Es muy interesante, uno lo escucha más latón y... No, claro, y está muy bien, casi, claro. ¿no? Bueno, casi un aliado. bueno, eso es otra cosa que los matices, los famosos matices, hay que meterse ahí porque si no, no puedes hablar con nadie. Exactamente, O sea, no te puedes quedar solo. Claro, son oportunidades y creo que la oportunidad es inmejorable. Son estos 4 o 5 meses por delante que se puede definir esto de alguna manera. Si no estamos poniendo la pelea principal en la justicia, sería un error enorme. No claro, es la justicia. porque eso fue otra... La justicia hay que discutir y hay que tratar de negociar. Si estos son todos unos canallas que negocian todo. Bueno, que es lo que hizo el primer kirchnerismo, claro, y después se fue deteriorando eso. Pero hay una cuestión que se vino planteando en estos últimos días, digamos, que tiene que ver con este hecho extremadamente violento y la reacción del peronismo, que un poco es eso, un poco histórica. Si bien tuvo la resistencia peronista, todos sabemos todo lo que se trabajó y lo que se luchó con armas, con lo que sea, en ese terreno, pero hay como una sensación de que nos quisieron mandar a Cristina y nosotros vamos a tocar el bombo a la plaza y a cantar canciones, digamos, como que hay una desproporción entre la reacción peronista ante la agresión y la agresión en sí. ¿Cómo ves eso vos? No, me parece somos, bien. Somos medio boludos, digamos, que salimos a cantar mientras ellos nos intentan matar. Sí, pero está bien eso. Está bien porque está bien porque eso es una respuesta del peronismo, ¿viste? O sea, ahí hay una identidad, se juega una identidad, algo que viene del fondo de los tiempos, que es la alegría, ¿viste? O sea, nos hicieron cosas terribles, pero cosas terribles, o sea, de bombardeos, y no decretamos un cambio del espíritu, ¿viste? El espíritu nuestro es festivo siempre. O sea, no nos llega, hay algo de esto de la felicidad del pueblo que es entrañable, ¿viste? Que está implícito en nuestro accionar político. Hay algo de la felicidad que se juega siempre en el peronismo. Entonces, el canto de la marcha, la marcha es un patrimonio genial, ¿viste? El canto mismo de la marcha, ¿no? Esa convocatoria que hace a la épica y demás. No la tiene cualquiera. La de Cristina, la imagen de Cristina después del Congreso, cuando ella habla que desde el Senado que no le permiten defenderse, hay una imagen que se difundió muchísimo de ella pidiendo la marcha, claro, canten la marcha. Claro, exactamente, ¿no? Y esa posibilidad de tener esa dimensión festiva, hay que jugarla en los momentos más dramáticos, hay que jugarlo, porque si no te meten en su mundo oscuro. El mundo de ellos es un mundo de envidias, violencia, o sea, todas estas cosas que surgen después en palabras, ¿no? Es un estatuto de sentirse violentado por un intruso, claro, que no debería estar ahí, ¿viste? Que no debería estar gozando como goza, que no debería... Hay una negatividad en todas las cosas que te plantean desde la dimensión de este enemigo simbólico que tenemos, ¿no? Que sería el campo antiperonista. Claro. Es un campo de negatividad y de oscuridad y de cierta, ¿cómo se llama? De cierta tristeza melancólica por un mundo perdido. O sea, el peronismo tiene la alegría de haber ganado un mundo, ¿viste? De estar ahí, ¿viste? Esa es la felicidad, de estar en un lugar que te permite esto, felicidad, consumo. El peronismo no es anticapitalista. No, claro. El peronismo festeja estar dentro del consumo, de la dimensión del consumo capitalista, nada menos. O sea, en cierto modo es el uso más sensato que o sea, es la forma más sensata de capitalismo, el peronismo. O sea, no hay otra forma más sensata a la que puede aspirar el capitalismo en sí, que es la forma peronista, de disfrutar, de claro, gozar, de gozar de los bienes y demás, con esta cierta armonía del conjunto. O sea, esta cosa de estar en compañía, de hacerlo en comunidad. El goce capitalista en comunidad sería. Pero no niega el goce capitalista, está por delante de todo. Claro. Lo hacía Eva Perón cuando hizo la República de los Niños, cuando hizo la ciudad infantil, le enseñaba a hacer trámites bancarios a los chicos más pobres.
Claro. No estaba boludeando, le está diciendo, ustedes tienen que estar ahí metidos ahí adentro. Pues son parte del sistema, claro. Y hacerse banqueros si es necesario. Y alguno de ellos habrá sido banquero. Si aprendían, tenían un banco en miniatura para aprender a hacer a eso. Y aprendían a manejar automóviles de lujo. Y eso es el consumo capitalista en comunidad, con felicidad y demás. No hay nada más sensato para el capitalismo que el peronismo. Eso se entiende rápidamente, ¿viste? Bueno, no lo entendió tanto el capitalismo. No, ¿no? claro, hace poco no. apareció este muchacho, un economista, que después son bien pensantes las soluciones que ofrecen, no son, pero el trabajo estadístico que hizo que es Piketty, el economista, sí, que me demostró, o sea, si seguimos así, el capitalismo se muere. O sea, porque si cada vez se concentra más la riqueza, claro, nos van a matar a todos. Claro, o sea. Exactamente. Por eso está el peronismo. Para volver al capitalismo acolchonadito y confortable para todo el pueblo. No sé si querés, igual yo supongo que lo vas a haber escuchado, si querés escucharlo te puedes poner los auriculares, si no, no, pero quiero usar esto como disparador, que es esto de Horacio Rosati, que hace poco puso en duda esta frase, Ajá. Donde sensible a la cuestión del costo que involucran las reformas que propone. Esto es así porque la urgencia del cambio es solo posible cuando los costos del cambio no se hacen explícitos o no se identifica con precisión quiénes son los que pagarán dichos costos. La insensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país. Es muy que yo veo como un son rompebolas. de fe populista, los peronistas son... Esa es la negatividad, ¿viste? Si hay un negro que está reclamando ahí afuera, ¿viste? Mátenlo, ¿viste? Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no se puede. Si existiera, pero no se puede, no rompan la bola. Bueno, pero eso encima para mayor alarma de este flaco, ¿no? Para mayor alarma de él, no es suficiente para Eva Perón. Lo dice así, pero Eva Perón lo que está diciendo en los hechos, por eso siempre hay que ver ahí en la ciudad infantil, donde ella volcaba todo su deseo, estaba ahí. En realidad hay que reformular esa frase, porque en los hechos Eva Perón lo hace, que es donde surge una necesidad, surge surge el derecho a un deseo. Eso claro. Sería. No se cubre la necesidad, porque la necesidad se cubre en cualquier socialismo, digamos, de la época, se cubría la necesidad. Claro. O sea, vos tenías una vivienda obrera, tenías ropa para obreros, tenías... Bueno, Eva Perón detestaba ese mundo obrero, ese mundo de necesidades obreras satisfechas. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que te escuché a vos con la reina de Finlandia, Dinamarca. No, eso fue con cuando vino vos sabés que no me acuerdo. Nórdico si era, sí, algo en Finlandia, Dinamarca. De Holanda. Puede ser, Holanda, sí, alguien de Holanda era, de la familia real o demás, que se escandalizaban por los lujos que tenía la ciudad infantil, ¿no? Sí, las viviendas populares. Claro, y las viviendas, los chalecitos californianos, el famoso piso de roble de eslabón. Eso es un piso de deseo, no es un piso de necesidad. Claro. Por eso que hay derecho a un deseo, no a cubrir la necesidad. Entonces lo que tenés derecho es a tener deseos. Entonces no hay vivienda obrera, hay vivienda hay chalecitos californianos pensados para el confort real de una clase media. Claro. No hay pan. La necesidad es el pan, ¿no? Entonces todas las revoluciones más es el pan. Incluso había un grupo de poetas que se llamaba el Pan Duro en el PC, el viejo PC, ¿no? Tenía ese grupo. O sea, era la lucha por el pan. El peronismo jamás en su vida lucharía por el pan. Eso es un disparate, es un menú espantoso que el peronismo rechaza. Entonces siempre al pan le pone o grasas saturadas o azúcares. Claro. O sea que eso es el pan del deseo. Es el pan que se desea, claro, no que se necesita. ¿Entendés? El que es rico, además, claro, además que tiene de llenarte, es rico. Exacto.
Entonces, para escándalo de este flaco que dijo esta estupidez, es mucho peor todavía. Claro, no es solamente la necesidad. Es el deseo. Donde hay un deseo no hace un derecho. Claro, exactamente. Entonces sería así más o menos la frase. Habría que reformularla bien, pero el real sería eso. ¿Y para qué hace Eva Perón esto? Todavía peor, se tiene que alarmar peor, para que la gente no envidie. O sea, todo esto lo hace para los niños. ¿Por qué son los únicos privilegiados los niños en la ciudad infantil? Porque no van a envidiar. Tienen el privilegio de no tener que envidiar, que sería el otro gran problema que Eva Perón lo tenía en forma central. La envidia enferma el alma. Claro. ¿No? El que envidia después es un resentido. Vos ves en Barrio Norte, te dicen, esta negra es resentida, ¿viste? Vos bajas en las confiterías y demás, y te dicen, mi mucama es una negra resentida. Es una satisfacción de las clases medias altas, tener negros resentidos, o sea, negros con el alma dañada a su servicio. Entonces son pobres tipos a los cuales habría que tenerle lástima, porque los tipos han envidiado desde chicos, ¿no? Entonces, claro. Le decían a Eva Perón que era una negra resentida también. Claro. Y entonces Eva Perón, ¿qué hace? Les da lo mejor a los chicos, ¿para qué? Para que no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía, decía. Entonces, como no van a envidiarle nada, van a tener un alma limpia, ¿no? Y van a ser privilegiados que no han envidiado en su infancia. Y eso es lo que le genera bronca a los oligarcas. Les da un odio. Se les llenó Mar del Plata de negro, claro. Claro, y encima es que no son resentidos, ¿viste? Que no les podés decir. No, están disfrutando y hacen ruido y hacen todas cosas que hacen de negro. Y esa es la alegría peronista, ¿viste? La alegría peronista viene ahí porque no hay resentimiento, no hay nada. O sea, hay esto, ¿viste? Hay un trámite social que se hace en comunidad y que todos nos cubrimos entre todos, y como nadie es demasiado codicioso, ese es la utopía capitalista del peronismo, moderar la codicia, porque el problema está ahí. O sea, este famoso reparto de la riqueza, que es lo que más irrita del peronismo, es la idea del reparto de la riqueza, ¿no? Sí. O sea, que impide que la acumulación excesiva, que es lo que Piketty dice, que va hacia el capitalismo, va hacia la perdición del mundo, ¿no? O sea, literalmente se traga el mundo, porque el codicioso no puede parar. Y además hay algo de no solo el acceder a ciertos lugares, sino hay una cosa de la oligarquía que creo que es lo que irrita más del peronismo, que es que el otro no acceda, ¿no es cierto? Digamos, la exclusividad de ese acceso. Claro, exactamente, ¿no? O sea, restringir el goce, eso es fundamental. Y el peronismo lo que hace es la maniobra inversa, ¿no? Claro. Intenta democratizar el goce. Y eso es una maniobra también imperdonable. O sea, hay muchas cosas por las cuales el peronismo es el futuro de la humanidad. Yo creo que eso yo comparto bueno, yo ya lo dije en la película, en Pulque, un instante en la patria de la felicidad, hace más de 10 años, ya lo afirmaba y todos se reían, qué sé yo. Pero no tiene otra salida al mundo más que la salida peronista. Le pondrán otros nombres, cada uno buscará. En Chile mismo están buscándole un nombre a eso, claro, a eso que en realidad es peronismo, ¿no? Se llama peronismo, pero bueno, lo llamarán de alguna manera. Pero es la forma sensata de tramitar el capitalismo. Porque el capitalismo es muy bueno porque ofrece goce, ¿viste? Claro. No, o sea, ¿por qué le gana siempre al socialismo? Porque hay goce capitalista, no hay goce socialista, ¿viste? Goce socialista es cubrimos la necesidad. No, claro, y eso nadie quiere un mundo de necesidad descubierta. Y ¿viste? de edificios grises y claro, soviéticos, digamos. No, es goce capitalista, entonces empieza a haber negocio, muchos hacen mucha plata. El peronismo no es antiburguesía, es un error enorme de cierto progresismo y qué sé yo. Ser orgulloso de la frase esta de Cook, ¿no? El hecho maldito del país burgués. Es un error enorme. Primero, no hay lucha de clases en el peronismo, entonces no es proletariado contra la burguesía, no es así. Son una sola clase de hombres, los que trabajan, y nada más, no hay varias clases. O sea, y los burgueses trabajan como los obreros, sí. Y entonces no es antiburgués el peronismo, eso es del trotskismo, no tenemos nada que ver. Entonces, en todo caso, habría que reformular, pensarla bien esa frase y decir, es el hecho maldito del país oligárquico. Claro. Entonces sí es el no hecho es lo mismo maldito, burgués, no es lo mismo, claro. no es lo mismo, para nada. La burguesía con el peronismo nunca estuvo mejor, siempre le va bárbaro y hacen grandes negocios.
para eso está el peronismo, para brindarle grandes negocios a la burguesía también. Y el obrero disfruta también de eso y todos felices. Esa es por eso son tan antiperonistas los trotskistas, ¿viste? Claro. Porque estamos hablando en estos términos, ¿no? Entonces no nos hagamos los guachos pistola como diciendo, ay, somos el hecho maldito. Nunca es un hecho maldito el peronismo es un hecho bendito. Bendice, bien dice, no maldice. Entonces no confundamos eso, solamente contra la oligarquía, que es nuestro enemigo mortal, que es el que arma toda esta mierda que tenemos enfrente. Es la oligarquía. No, la burguesía sí va detrás, todo, qué sé yo, furgón de cola, pero la burguesía también puede estar con nosotros. De hecho, se comprueba ahora, como en estos momentos, la burguesía está, viste, acomodándose, hay muchos empresarios y demás que están haciendo grandes negocios. ¿Y por qué no? Claro. O sea, no es tan así, ¿no? No, y bueno, porque está mucho eso, no, porque Massa es amigo de Roca, no sé qué. Y bendito sea Massa y Roca, qué sé yo. Bueno, de eso te quería hablar un poco, porque vos en muchas obras de las que tenés, digamos, hablás de la ideología y el peronismo, digamos. Esta obra del campo ideológico, esta obra de la tercera posición, izquierdas, derechas. ¿Qué estás queriendo decir? Justamente eso, sí, ¿no? Sí, claro, que hay en realidad ahí izquierda y derecha son dos emblemas que tienen que ver con la severidad y la misericordia. Ahí está la cábala detrás de eso. Por eso los puntos como si fuera como si fuera algo del árbol de la vida, ¿no? Sí, el Sefirot, la Sefira. Y es el gran problema de la armonía entre la severidad y la misericordia. El peronismo, cuando se pone demasiado severo, mata gente, como siempre, la severidad mata gente. El capitalismo tiende a la severidad, o sea, demasiada ley, demasiado límite, demasiada ley, es demasiada severidad, ¿no? La misericordia no tiene límite, se derrama, es pródiga, digamos, y se disuelve. Por ejemplo, el hipismo, claro, es demasiado misericordioso, gracioso, claro, y no tiene, entonces no tiene bordes y no podés asirlo, es inasible y se desaparece, o sea, no se consolida. Entonces, el peronismo, que es esa tensión entre severidad y misericordia, o sea, el rayo relampagueante, que es como se mueve la energía divina que viene desde arriba en el árbol, ¿no? Tiene que agarrarse de la severidad y de la misericordia en forma armónica. A veces mucha severidad y a veces mucha misericordia. Cuánto de una cosa y cuánto de la... Esa es la armonía y esa es la habilidad que sería un arte para Perón, que es la conducción también, ¿no? Eso fue por ahí un poco lo que le pasó al último, claro, al último gobierno de Cristina, digamos que... Cuando el peronismo mata a Rucci, claro, es un derrame de severidad tremendo, ¿viste? Y entonces cagamos, ¿viste? Entonces eso, cuando el peronismo no sabe qué hacer con la policía, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que siempre tiene quilombo con la policía. Sí, claro. Es un exceso de misericordia. ¿Entendés? No sabe aplicar las leyes para hacer, ¿viste? Entonces esos quilombos, eso que es como el yin y el yang para los orientales, o sea, es lo mismo que el yin y el yang. La izquierda y la derecha, yo por eso no lo paso por el tamiz ideológico, ¿no? Sí. Sino por el tamiz vital, ¿viste? De cómo tramitas esa cuestión cuando te enfrentás a la ley o cuando te enfrentás al amor, ¿viste? Al deseo humano y demás, que siempre es misericordioso. Ahí tenés que abrirte, ¿no? En cambio, cuando tenés que cerrarte, el peronismo le cuesta mucho la vía de la severidad. Siempre se arma quilombo ahí, ¿no? Cuando se pone demasiado severo, por ejemplo, las organizaciones armadas. Perón no sabía cómo tramitar eso, ¿viste? Cuando estaban las organizaciones armadas, Perón decía organizaciones especiales. Claro. Que era solo para el momento de reclamar elecciones, para presionar a Lanusse para que dé elecciones. Él pensaba que era solo para eso. Los chicos estaban dispuestos a otra cosa. Y entonces hay un teléfono descompuesto tremendo, que terminó con la muerte de Rucci. Y entonces eso, y bueno, todas las peleas, el padre Mujica, yo estaba con Daniel de la Sierra y discutíamos con el padre Mujica, estaba totalmente en contra de la conducción de Montonero. Y el padre Mujica tuvo unos quilombos infernales porque se abrió de eso cuando advirtió con alarma que estaba todo demasiado severo. Iba a haber muertes. ¿Y eso por qué? Porque enseguida una revolución aplica las leyes revolucionarias. Cuando se aplica la ley,
hay que tener mucho cuidado, la ley no puede ser plenamente severa. No, porque claro. se termina fusilando, como de hecho fusilaron. Bueno, está el famoso texto de Oscar del Barco, ¿no es cierto? Bueno, no Montoneros matarás. era muy severo dentro Claro, de su sí, propia y organización. Y o el sea. ERP ni hablar, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces eso termina con muertes. Entonces el problema de aplicar la ley, cuánto de misericordia en la ley. Es muy difícil eso. Saber que una ley necesita de misericordia para ser aplicada. O sea, en el peronismo, para que estemos bien, tenemos que estar un poco incómodos siempre. O sea, No, siempre es un tránsito entre la severidad y la misericordia. El peronismo, o sea, esto es una foto que se saca, ¿viste? Pero siempre está transitando. No hay vía del medio. Eso es otro de los errores. Pensar que hay una vía central por la cual se puede ir cómodo. No. No es lo mismo Siempre se vía está del medio que tercera posición o tercera para vía. nada. Siempre es un tránsito entre un costado y el otro. Siempre se está yendo para un lado o se está yendo para el otro. Cuánta cantidad de una cosa, cuánta de la otra, esa es la armonía, que es el desafío artístico, si se quiere, ¿no? Que eso es lo que te decía recién, que por ahí eso es lo que nos pasó un poco en el tercer gobierno de Cristina, También. que estuvimos cómodos también, Sí, digamos, sí, como sí. que nos acerenciamos en ese lugar de severidad, confrontación y demás, Sí, y sí, no pudimos mover pudimos, eso. No nos pudimos mover, ¿no? La aplicación de la ley de medios, por ejemplo, fue una batalla mal Infructuosa. dada, infructuosa. Nadie consiguió nada, salvo No. un desgaste fenomenal, un fenomenal desgaste. Y eso son todas cosas de extrema severidad. Agarrarse de la ley, ¿viste? Y decir, bueno, ahora no tenés nada. Cuando te quedás en lo severidad, en realidad no tenés nada. Tenés, en todo caso, muerte. Te enfrentás a un límite. Claro. Entonces vos tenés que salir de ahí. Tenés que ir para el otro lado, para la misericordia. Si estás demasiado agarrado de la ley, ¿no? Por supuesto. Y entonces esos son desafíos que están ahí. Por eso digo, ya lo dijo Cristina en alguna vez, en discursos de hace un par de años, cuando dijo que los paradigmas de izquierda y de derecha ya estaban superados. Y saltaron muchos compañeros progresistas que se escandalizaron. Y ella no habló más después de eso. También igual lo dijo ella, sí, lo sí. dijo porque ella está viendo, digamos, ella tiene una tarima donde ve un poquito más. Un poco más que el resto. Y lo que viene es eso, se terminó los paradigmas de izquierda y de derecha. Bueno, ella se juntó con el embajador yanqui, con el cuerpo del ejército. No te puedes refugiar más en aleros ideológicos para repararte de la tormenta. La tormenta te va a agarrar igual, no hay más alero ideológico. O sea, tenés que salir al campo y hacer política. A veces de derecha, a veces de izquierda. También chupa un huevo. El problema es la felicidad del pueblo siempre, nada más. Y eso, la felicidad del pueblo no es ni de izquierda ni de derecha tampoco. Es la felicidad del ser humano. O sea, nosotros en la vida. Y es eso, y el pibe es religioso, no es religioso, tiene una cosa, tiene la otra, y no es que si es religioso es más de derecha, eso son todas lecturas que no llevan a ningún lado. Claro, es como los oligarcas que te corren diciendo, tenés zapatillas Nike o un iPhone. Claro, sí, exacto. Obvio. Vos solo vas a ser feliz. Claro. Yo también quiero ser feliz con una buena zapatilla. Sí, claro. Claro. Hay otro factor que también veía que mencionabas con respecto a esto, que me parece que también el kirchnerismo un poco nos malacostumbró con eso, que es lo de los buenos y los malos, que siempre Clarín está mal, o sea, como esa cuestión, que me parece que se relaciona en algún punto con algo que te vi hablar muchas veces y te leí, de la famosa batalla cultural, que a veces se confunde. Claro, sí, es un drama ese hablar de la batalla cultural. Son las batallas culturales se están ganando y perdiendo siempre, ¿viste? O sea, no hay, o sea, un día la ganaste y otro día la perdiste. De hecho, se dice, ¿viste? Uy, perdimos la batalla cultural porque se impusieron una terminología del enemigo se impuso, ¿viste? Y después al otro día... había una anécdota que cuenta Néstor de Máximo, que después del Bicentenario, que también, digo, eso puede ser un poco de ingenuidad de Néstor, que
perdón la palabra, yo decirle ingenuo a Néstor, pero digo, que le dijo a Máximo después del festejo del Bicentenario, los quebramos. Sí, bueno, no es cierto. No es cierto. Es eso. No, nunca los quebra. O sea, esos son desafíos permanentes, ¿viste? La batalla cultural es un tema que tiene que ver con la cultura, o sea, con el aspecto más profundo de la cultura, ¿viste? Que es la construcción cultural, que tiene que ver con la construcción de una identidad. Se hace en el tiempo y viene, viene ya dada desde una herencia simbólica, y se construye hacia adelante y nunca sabes hacia dónde va. O sea, nunca sabes quién gana o quién pierde una batalla cultural. Claro. Cuando vos la planteás así. Ahora, si vos crees que la batalla cultural la ganás porque todo el mundo es de izquierda, claro, sos un pavo, nada más. Porque primero, no todo el mundo es irrelevante si es de izquierda o si es de derecha. En primer lugar, vos lo que tenés que tener es la gente feliz. Que la mayoría la pase bien. Exactamente, ¿no? Y cómo le pones a eso ideología y cómo pones a eso, porque ahí también vos hay pueblos que tienen una cierta, han logrado, que yo, Noruega, ¿viste? O los países nórdicos, como siempre se dice, ¿no? ¿Y qué relevancia tiene ahí que si el gobierno es de derecha o de izquierda? Si la gente más o menos está bien, o sea, si hay una cierta felicidad. Ellos han resuelto el problema de otra manera, evidentemente, ¿no? ¿Y qué batalla cultural se da ahí distinta a la que damos nosotros? O sea, porque ese es el otro problema. Cuando uno dice, hay que ganar la batalla cultural, es porque hay que imponer las propias ideas. Claro. O sea, si no la perdiste la batalla cultural, es así de frágil es el tema. O sea, perdés las elecciones, perdés también la batalla cultural porque perdiste las elecciones. O hay algo mucho más trascendente en el tiempo que se va acumulando, que se va dando y que no la podés percibir como que se ganó, se perdió en 5 años o en 10 años. La vas a percibir que se ganó, se perdió a lo largo de generaciones que te van a responder desde el fondo de la historia o desde el fondo o desde adelante de la historia, y que vos te vas, mirá cómo cambió la gente, mirá ahora cómo se piensa, antes mirá cómo se pensaba y ahora. Eso es una medida de una batalla cultural, generaciones que van cambiando sus formas de pensar y demás. Ahora, lo inmediato son batallas políticas, nada más. No claro. que quizás eso fue lo que te decía, digamos, que el tercer gobierno kirchnerista, el segundo de Cristina, digamos, fue un poco eso, que se combinó esta cuestión, lo que te decía la frase de Néstor, del festejo bicentenario, sumado a la muerte de Néstor, que también fue muy impactante, a la cuestión de ganar por el 54%, y creo que eso también como que se creyó ahí, que había como una cosa dada. A los pocos años perdimos todo. Sí, claro. Rompieron el macrismo, nada menos, ¿viste? Sí. ¿Viste? Se suicida un fiscal y perdés una batalla cultural. No jodamos, ¿viste? No es nada de eso. O sea, son frases emblemas que se necesitan para, qué sé yo, para justificar algunas cosas. Pero la batalla cultural es un hecho muy trascendente en el tiempo y solamente se mide así, en muchísimos años. Y habrá que ver, yo creo que el peronismo sí gana una batalla cultural. De hecho, la va ganando de hace 70 años, ¿no? Que tiene una permanencia y que tiene y se reformula, reaparece, renace, se transforma, tiene capacidades como un jersey, ¿viste? Que no tiene borde tan fácil, ¿viste? Se puede acomodar, ¿no? Desde el menemismo, todo eso son efectos del peronismo, el kirchnerismo, todo. Y todo es parte de nuestra herencia simbólica. Aceptar eso también es un problema, ¿viste? Porque no, el menemismo es traición solamente. No es solamente traición. También hay traición ahí, por supuesto. Sí, claro. Pero no es solamente traición. Hay un aspecto popular del menemismo que, ojo con eso, ¿viste? Que también eso molesta muchísimo. Y el negro disfrutando, digamos. Claro, en definitiva, eso es muy peronista. Entonces, ¿viste? Hay que ver. El paquete viene con complicaciones. Claro, bueno, eso es lo que tiene ser peronista, digamos. O sea, sí, no, por eso no es simple. Y creo que también ahí pasó, digo, volviendo a esto de la batalla cultural, que también te leí ahí hablar de tantas veces de
cuando esto se mezcla con lo artístico y como también en algún momento planteó las cosas el kirchnerismo, digamos, esto de buenos y malos, y enojarnos con artistas porque eran antikirchneristas, Sí, o decir, le lutié gorila de mierda porque No, uno eso es hizo un una horror. declaración antikirchnerista. Claro, eso son todas cuestiones horribles, ¿viste? Que son rémoras de cierto estalinismo, ¿no? De que hay gente que hay que censurar o cancelar por algunas ideas que tiene que no compartimos. La dimensión artística funciona por su lado, o sea, es muy autónoma, ¿viste? No hay un deber ser en el arte, o sea, se irrumpe el arte, a veces sirve para la política, a veces no sirve, y sirve, siempre que tenga validez artística, sirve, porque a alguien le va a servir, a alguien le va a hacer bien, la poesía le va a llegar a alguien de alguna manera, por más que no esté homologada desde un lugar de la ideología o de la política, ¿viste? No tiene por qué serlo, o sea, no es más valioso el arte político, porque yo pinte algo que tiene que ver con el peronismo, no soy mejor que otro que pinta naturalezas muertas, para nada. Puede ser infinitamente mejor aquel que pinta naturaleza muerta, como artista incluso. Y no tiene nada, o sea, no te pone a salvo que vos tengas una afiliación política en tu arte. O sea, eso son tonterías, ya te digo, rémoras del realismo socialista, ¿viste? Que usted me pinta el sujeto histórico porque si no, ¿viste? Entonces el obrero, qué sé yo. Y entonces, claro, todos amamos a Carpani. Yo no lo amo a Carpani. A mí Carpani no me gusta. No me llega, qué sé yo. Es un buen pintor, claro. pero no me llega para nada. Sí, ya te decías el ejemplo de que a vos te gusta más Borges que Jauretche, y sí, bueno, ¿qué? ¿qué? Viste, a mí Jauretche me rompe la bola, toda la frase es esa, bueno, dice, la alegría, no hay que perder la alegría. Qué sé yo, está muy bien, qué sé yo, viste, es misceláneas y cosas así, pero Borges es mucho más. Misceláneos es muy hiriente. Está bien, pero retiro lo dicho. No, está bien. Festejé el chiste. Jauretche no, está bárbaro Jauretche, yo lo leí con afán y todo lo hemos leído y aprendimos a Jauretche, pero ya está, ¿viste? ¿No? O sea, Borges es otra dimensión. Claro. Y bueno, y Marichal también, pero bueno. Pero Marichal, Borges son otra liga, juegan otro juego. O sea, lo mismo decía de Galeano. Galeano que se puso de moda. Galeano es insoportable. Es una especie de José Naroski progresista, ¿viste? Tenés que esperar los 15 minutos para que te diga una pelotudez que ya sabés lo que va a decir, ¿viste? Y lo tenés que aguantar porque el tipo te hace una ceremonia. Dejate de joder, lo detesto. A Galeano lo detesto. Así yo también un poco. No lo soporto medio minuto. No entiendo por qué las pelotudeces de Galeano te las citan a cada rato, ¿viste? Y aparte lo digo con esa voz que parece que estuviera teniendo un orgasmo, ¿viste? Completamente. El loco, habla de una vez, decir la puta que te parió, ¿viste? Dejate de joder. No, eso sí, pero el tema es ese, valorar más porque piensa como uno, el artista, qué sé yo, y tiene que ver, ¿no? O sea, eso no, el arte va por otro lado, y si uno sabe verlo, si te gusta, si te llega bien, y qué ideología tiene, me chupa un huevo. El más grande poeta es Rapão, era más fascista, que yo, fanático de Mussolini, ¿viste? Murió fanático después de la guerra. Sí. Lo metieron en cana en Estados Unidos, y es el más grande poeta del siglo XX, por lejos. Y entonces, ¿qué? Claro. Tema ese, ¿no? Que incluso los grandes artistas tienen que su obra va mucho más allá de su ideología. Qué sé yo, mismo Borges tiene como cosas que trascienden su propia ideología y que van para otro lado. Que vos decís, esto no es, ¿cómo Borges va a escribir esto si no piensa esto? Pero digo, no sé, a mí me pasó que me gusta mucho Fogwill, que era contra Gorila, y tiene cosas fantásticas. Claro. Y tiene cosas muy que tienen que ver mucho con la solidaridad, con la interacción con el otro. Fogli una vez, el negro Santana, que era muy amigo, un negro poeta peronista también, ¿no? Y entonces estaba Fogli ahí mirando unos libros en una librería ahí de la calle Corrientes, y agarra y le mete la mano en el orto, ¿viste? Así, ¿no? Le agarra el culo, se lo agarra bien agarrado, y Fogli se da vuelta y le dice, negro peronista, tenés 15 minutos para sacar la mano de ahí. Ay, no. Esos momentos no, realmente es muy impresionante. Y vos como
Hay un mundo ahí donde porque me hiciste pensar en esto con el encuentro de Fogwill y demás. ¿Cómo te relacionas con otros artistas, digamos? Y bien, bien, Bien. en general bien. No tengo ningún problema Con nadie. por la ideología ni el pedo, nada. No, no, eso nunca lo pondría por delante. Hubo- No, hubo- hay compatibilidades, viste, por la sensibilidad, ¿no? que uno tiene. Y eso, sí. En general los artistas no son de derecha en el sentido de garcas, ¿viste? Sí. No son, o sea, tienen algo. Y sí, lo que sí como que se quieren hacerlo raro mucho, ¿viste? Quieren tomar distancia de ese mundillo así como... Quieren pertenecer por ahí de alguna manera, estar más presente en el suplemento de cultura de la nación, ¿viste? Claro, Entonces claro. tienen alguna... El libre algunas pensamiento, el libre claro, que no, algunas agachaditas así, pero está bien, qué sé yo, no pasa nada. no, claro. Y te iba a preguntar el tema de este tipo de que yo le puse Tranqui 120 acá, separé algunas obras tuyas que son como justamente un poco subidas de tono, digamos. Por ejemplo, Ajá, Eva castigando al niño marxista, ¿no? Ahí sí. Lenin, Sí. que es muy provocadora. Sí, eso está pensado así como Una para provocación. una provocación. La izquierda, ¿viste? Esa inconducta de la izquierda con el... Bueno, lo vemos ahora mismo en estas votaciones últimas que ha hecho el Partido Obrero, ¿no? Es penoso. Siempre se prestan a esa pinza metafísica entre lo que sería la derecha y la izquierda en contra del peronismo, Claro. ¿no? Y bueno, ahí está el Lenin que se le escapa de la mano del acorazado Potemkin que tenía como juguete y se le va por una escalera, es una cita de la película, ¿no? Claro, de la Y, corazón potente. y Eva Perón, que es una Eva solar, así muy Luminosa. muy luminosa, que en realidad si uno tapa así, ¿viste? Está saludando de balcón, ¿viste? Claro, si uno tapa a Lenin, ahí vamos a hacerlo. Pero está como... esa doble condición de que siempre la sospecha sobre el peronismo, ¿no? Ahora, viste que hay una señora que siempre dice, vienen con armas, viste, están armados. Sí, ¿viste? claro. Eso está un poco, es eso también, hay cierta paranoia de la izquierda también en contra del peronismo, ¿no? Ojo que te meten en cana, ojo que, viste. Bueno, que el primer peronismo fue un poquito cierto. Bueno, pero eso era la época, ojo. Sí, La época también. era así, digamos, era los códigos de la época, no era un invento del peronismo. Los que estaban en contra y terminaban en cana. Sí, bueno, Perón estuvo preso antes de ser presidente, claro, o sea, también, inmediatamente antes. Se pagaba, esa era la moneda de cambio, ¿viste? Pero claro, hoy en día ya hace rato que no. Bueno, esta es la cabeza del esta es la cabeza del embajador, que es Braden. Sí, es Braden y así es como el ángel exterminador, ¿viste? Como un San Miguel, ¿no? El San Miguel que tiene la espada. Sí, por supuesto, sí. Es el... Está mucho en código religioso, siempre está la Virgen, ¿viste? Está la figura de la religión presente, ¿no? Claro, está San Miguel. Ahí viene. Te tenés que... Sí, cómo no, Daniel. Lo quería exprimir, pero Daniel se tiene que ir, así que vamos a ir cerrando. Por último, quería esta sola obra que también tiene que ver con lo mismo, que es una imagen parecida, pero el título marca otra cosa, que es la actualización de la doctrina. Sí. Está Lenin allá escribiendo, ¿no? Sí, es un famoso cuadro de Lenin que está en su oficina haciendo un texto para leer después, ¿no? Y ahí está Eva Perón a la intemperie, digamos, al sol, al pleno sol. Siempre hay alguien que padece al peronismo. Claro. Ese es el tema del peronismo, ¿no? Siempre hay alguien que lo padece y que se convierte eso en una especie de mitología personal, incluso. Mi abuelo no se puso la cinta de luto y lo echaron. Y Claro. Todas esas historias, que muchas son muy falsas, que se arman en novelas familiares para poder justificar el odio al peronismo, ¿no? Entonces esa idea de que alguien padeció en la familia... que alguien lo sufrió. Sí, sufrió ese evento, ¿viste? Es muy interesante eso, ¿no? Para poder justificar el antiperonismo. O sea, que yo no soy peronista, no, porque mi abuelo, ¿viste? Entonces, esas cosas se usaba mucho antes, ahora ya medio como se disolvió, ¿no?
Pero, digamos, esa es la cosa, la idea de que el peronismo está a pleno sol y se le ve todo, ¿viste? O sea, se ve ahí Eva Perón castigando a un chico, ¿viste? Claro, pero O por sea, eso me llamó la atención de la actualización de la doctrina, como que también entrara un poco a los golpes la doctrina, claro. ¿no? Y la izquierda, que sería Lenin, que está en la oscuridad, ¿viste? En el dormitorio. Ahí, En otro lugar. Y están pasando la película, ¿viste? Está el acorazado Potemkin ahí atrás. Y como que la izquierda está a salvo, como en el interior de la universidad, ¿viste? Que no tiene que operar. ¿Te imaginas si la izquierda tuviera que resolver políticamente? No. Tendría que haber fusilado millones de burgueses. No. Para la dictadura del proletariado, 4 o 5 millones de fusilamientos tiene que haber habido. Yo siempre fantaseé, ¿no?, con ¿No? esa elección de 2001 donde Zamora sacó como el 20% de los votos. Digo, mirá si Zamora era presidente. O sea, bueno. Eso es así, ¿no? Bueno, Daniel, ya me tengo que ir. Se tiene que ir, Daniel. Muchas gracias por haber venido. La verdad que es un placer enorme. Fue un gusto, y espero que no me puté mucho. No, por favor. Muy